Buenas noches a todos los que nos escuchan hoy. Álvaro Cedeño les saluda. Estoy junto con mis socios, colegas, amigos, Gustavo Andrés Jiménez y Luis Diego Llené. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Álvaro, un gusto. Luis Diego, buenas noches. Buenas noches. Bien, a mí me parece que la conversación que querríamos tener es en seguimiento a lo que hemos estado conversando los últimos 3 meses, nosotros tres, sobre temas de cuarta, quinta y sexta revolución industrial, sobre temas de regeneración de la biosfera y también sobre el pensamiento exponencial y cómo todo esto converge en el escenario actual que estamos viviendo. Yo le denomino navegar en la turbulencia. Si nos imagináramos que estamos navegando en la turbulencia, ¿qué tendríamos que hacer moviéndonos dentro de esos tres ejes que les mencioné? Entonces quería arrancar la conversación preguntándoles cómo ven ustedes que debería de operar ese ejercicio de navegación en un escenario como en el que estamos, pensando en términos de la regeneración de la biosfera, la regeneración de la economía, la regeneración de la sociedad. Todo está en un punto de borrón y cuenta nueva. Sí, Álvaro, yo creo que de lo que hemos venido conversando tenemos dos o tres fases. La primera fase es una fase de estabilización. Estamos pasando por una pandemia. La última pandemia que tuvimos fue en 1918 con la gripe española. Y las últimas catástrofes grandes fueron hace casi 70, más de 70 años con la Segunda Guerra Mundial. Y no tenemos gente actualmente viva que nos diga cómo operar en esta turbulencia, como la estás llamando. Pero yo creo que lo primero es acatar el orden que está pidiendo el gobierno, están pidiendo las instituciones, forjar también planes para una potencial regeneración económica y recuperación económica en los próximos años, que esto no va a ser de meses, pero sí con el positivismo y la actitud para poder aprovechar todas estas herramientas que ya tenemos, todo este arsenal tecnológico de cuarta revolución que hemos usado como un kit operativo, pero que ahora se está volviendo una oportunidad de que se vuelva la base operativa. Y yo creo que ahí es donde tenemos un potencial tremendo para navegar en esa turbulencia. Yo creo que también es importante tanto en el ámbito económico como en el ámbito de salud aprovechar que estamos experimentando tanta turbulencia precisamente que nos afecta a nosotros como organismos, pero también nos afecta a nosotros como comunidad. Y al igual que nosotros a nivel de organismo necesitamos que todos nuestros sistemas, todos nuestros cuerpos funcionen de una manera integral, es decir, si nos falla el corazón, falla todo el cuerpo, si nos fallan los pulmones, falla todo el cuerpo, como comunidad para poder navegar en estos momentos turbulentos, también tenemos que unirnos como un sistema. En el momento en que falla uno, empezamos a fallar todos y esa unión creo que a pesar de que es desafortunado que necesitemos de un evento tan fuerte como una pandemia para que nos una, debe de cambiar los paradigmas culturales, todos los esquemas que tenemos por ahora, por uno donde estemos más preocupados por el comportamiento de nuestros vecinos, por el comportamiento de nuestra comunidad y que ya no le dejemos todo en manos de solamente quién está gobernando, que las elecciones municipales, sino que tomemos un rol más activo en nuestro entorno. Es interesante eso que mencionan ustedes. Me trae a la mente un libro de Joshua Green, que es un investigador de la Universidad de Harvard. El libro se llama Moral Tribes, Tribus Morales. Y el libro lo que argumenta desde la ciencia y desde la psicología es que biológicamente el ser humano está programado para poder tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de su tribu. Tribu entendida como un grupo de personas de unos 160 a 200 individuos. Si nosotros todos viviéramos en tribus de ese tamaño, casi que todas las decisiones que tomaríamos beneficiarían a la colectividad. Pero en el momento en que esas tribus convergen en tiempo y en espacio con otras tribus mucho mayores y además a través de múltiples generaciones, la cosa se complica porque no tenemos programación genética para tomar decisiones que beneficien a esa unión de tribus.
Y entonces lo que necesitamos es construir como civilización, como entes pensantes, creativos, empáticos, un conjunto de normas, yo diría éticas, ¿verdad? No tiene que ser un acuerdo multilateral entre países, pero un conjunto de normas éticas que nos aseguren, que nos garanticen la convivencia entre seres humanos. Y yo creo que el paralelismo es inevitable entre lo que es la pandemia del coronavirus con el cambio climático. Y por eso es que nosotros llevamos meses hablando de cómo hacer para cambiar ese paradigma, esa forma de pensar respecto al cambio climático como es algo que está lejos, está distante, no me afecta, puede esperar, mientras que el coronavirus nos está golpeando en la cara. Un virus realmente invisible nos está poniendo de rodillas como civilización. Y entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar ese ponerse de rodillas para pensar cómo hacemos para relanzar todo lo que tenga que relanzarse, todo lo que se estaba haciendo mal, cómo debería de cambiar? Aquí hay algo interesante que hemos hablado en estos meses y es el pegamento social. En este estado de crisis en que estamos, en la primera fase que estábamos hablando, ahora en esta segunda, hay que tratar de que por lo menos la población y la más vulnerable tenga acceso a alimentos, acceso a servicios básicos, agua, electricidad, para estabilizar esa tribu que estás hablando. Y lo segundo es que esto es un pequeño ensayo de lo que podríamos estar viviendo en las próximas décadas con respecto a una crisis climática. Este es un perfecto ensayo de lo que puede estar pasando a gran escala y sabemos que esta pandemia tiene un pico, pero nunca hemos vivido ni tenemos tenido civilización con una crisis climática que se vuelva de proporciones épicas. Yo creo que eso es lo que no estamos tan conscientes. Esto nos está trayendo otra vez a tener esa conciencia de que no es tan estable el clima ni el planeta como lo hemos vivido en los últimos años. Esto es un antes y un después. Mi opinión personal es que estamos en un 11S. El mundo no va a ser igual en los próximos años. Va a haber un cambio radical en cómo vamos a operar y cómo vamos a interrelacionarnos. El aislamiento, el claustro está afectándonos terriblemente con pocos días. Ahora imaginemos estos meses, en los próximos meses donde vamos a tener que estar un poquito más aislados de lo normal. Ahora, si esto se hace en una escala planetaria con desastres climáticos cada vez más severos, esto simplemente es un ejemplo y yo creo que ahí es donde hay que amalgamar y recuperar ese pegamento social con más empatía, más solidaridad y no son palabras vanas. Hemos perdido ese pegamento social, nos hemos vuelto más individuos más separados y viviendo no por el bien común, como vos mencionabas, sino por el interés individual. Y yo creo que eso es un buen llamado a reestructurar un poco ese eje social que en Costa Rica nos ha caracterizado, pero en el mundo ya se ha perdido y nos estamos volviendo básicamente islas. Es interesante que efectivamente la conciencia que tenemos se ha vuelto un poquito irónica en cuanto a que tenemos más herramientas que antes para estar conectados como civilización, como seres humanos. Si antes tomaba, bueno, antes, vamos, incluso siglos atrás, tomaba meses, si alguna vez, si acaso se enteraban lo que sucedía del otro lado del mundo, mientras que ahora nos toma un instante. Y tal vez ese esfuerzo colectivo que podríamos hacer para mejorar, para mitigar el impacto que está teniendo la pandemia, que está teniendo el cambio climático, nos permitiría actuar más colectivamente e irónicamente nada más nos volvemos observadores pasivos de todos los desastres que están sucediendo hasta que no nos sucedan a nosotros mismos. Entonces, redefinir un poquito el marco que nosotros tenemos para reaccionar. No nos esperemos a que sea nuestra propia tribu, nuestra propia comunidad, sino que aprendamos de lo que está sucediendo en otros lugares. Si hablamos del país, en Costa Rica ni siquiera nos interesamos por lo que está sucediendo en la zona norte, si vivimos en el centro, en la zona sur, si acaso nos enteramos por los medios de comunicación, pero podemos llamar eso interés real. Ahora, ¿qué estará sucediendo? La pandemia no nos la tomamos en serio cuando estaba sucediendo en China. De repente, cuando ya se dan los primeros casos aquí, ahí sí nos interesamos. Entonces, cuando hablamos de tribu, tenemos que tener mucho cuidado y además aprovechar las herramientas de conectividad que tenemos. Somos un sistema hiperconectado con sus ventajas y desventajas, pero aprovechémoslo.
Claro, eso es muy interesante. Y bueno, hablando de pandemia y de cómo se ha expandido, mm, hace 500 años o hace incluso 100 años, las pandemias se movían a la velocidad del caballo, o a la velocidad a la que se moviera el ser humano más rápido. Hoy en día las pandemias viajan en avión. Y por eso es que pasamos del 1 de enero en Wuhan, en China, tener un caso de coronavirus a estar donde estamos hoy nosotros, ¿cuánto? 80 días después, ¿verdad? La vuelta al mundo en 80 días es lo que ha hecho este coronavirus y está para quedarse. Si uno habla con virólogos y epidemiólogos, todos coinciden en que este virus no se está yendo para ningún lado. Quiere decir que se va a prolongar por años su presencia y eso es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir, con este distanciamiento físico. Y aprovecho lo que mencionaba Luis Diego para hablar de la proximidad social, que es tan importante. Incluso nosotros, yo lo percibo entre nosotros, que llevamos 9 días de no vernos físicamente, pero estamos súper conectados y comunicándonos mucho y tratando siempre de pensar en positivo, de agregar valor. Querría que habláramos un poco de pensamiento exponencial, sobre todo en función al hecho de que estamos ante un virus que crece exponencialmente. Quiere decir que cada cierto periodo se duplica su impacto. En el caso de Costa Rica, los últimos 7 días han demostrado que el número de casos se duplica o un poco más cada 3 días más o menos. Eso quiere decir que está creciendo un pelito más rápido en Costa Rica de lo que ha crecido en otros países. O sea, alerta, yo creo que no es decir, oh, hay 113 casos, eso no está tan grave porque son solo 113. Lo complicado es decir, el lunes vamos a estar en 250 y el viernes entrante, de en 8, vamos a estar en 500 y probablemente el lunes dentro de 10 días vamos a llegar a 1000 casos. Pero el pensamiento exponencial es una, una forma de pensar que nos permite imaginar un impacto que pudiera tener también esa replicabilidad y que cada cierto tiempo, cada semana, cada mes, cada año, como sea que lo midamos, podamos duplicar el impacto de algo. Hoy en día estamos viendo múltiples crisis convergiendo en este país de salud física y mental, de productividad, de consumo, de finanzas, de energía, de una gran cantidad de necesidades. ¿De qué manera piensan ustedes que podríamos utilizar el pensamiento exponencial para tratar de identificar algún problema que creamos que pudiéramos resolver con impacto exponencial? De lo que hemos venido hablando, Álvaro, tenemos algunas métricas que podríamos tener y vos diste varias. Yo creo que a problemas exponenciales, respuestas exponenciales. Nuestros sistemas están acostumbrados a manejar linealmente o incrementalmente los problemas y ya no se pueden abordar así. Necesitamos un cambio de paradigma en el tema cultural y en la forma en que vamos a entrar en esos nuevos retos. Para ser puntuales, un tema que deberíamos estar resolviendo ya es el tema energético, el tema de alimentación y el tema de servicios básicos. Sabemos que cada año o cada 5 años el costo de la energía eléctrica cae. El tema de paneles solares está haciendo y está abaratando el costo. Costa Rica tiene un modelo energético caro, no es secreto para nadie, y seguimos implementando soluciones a la vieja usanza. Yo creo que hay una oportunidad tremenda en eso, cambiarlo con temas de bioenergía en el país, con una diversificación también. El tema de electrificación distribuida es un tema subexplotado en el país, no solo por el tema de generación propia, sino para el tema de transporte y vehículos de carga. Tenemos un potencial en hidrógeno tremendo y seguimos dando paños tibios. El tema de electromovilidad y movilidad como paquetes de movilidad. Toyota acaba de sacar ahora aquí como laboratorio Quinto, que son paquetes de movilidad. Básicamente te venden el paquete de movilidad que vos requerís. O sea, el tema de la necesidad de tener un carro propio va a desaparecer muy rápidamente. Tenemos todo el tema de cadena de datos y todo en este país somos firma digital. Estamos casi 3 décadas atrás de lo que el mundo va.
y es algo que no hemos explorado. Nos costó casi 20 años en la Asamblea Legislativa un proyecto de firma digital y ahora eso está atrasado totalmente y el país tiene que modernizarse en esto. Esas son soluciones de agilidad. Todas las soluciones de 4.0, impresión en 3D, ya se están dando. Luis Diego está trabajando y lo voy a adelantar en un tema de impresión de mascarillas. Y eso es súper importante, impresión, o sea, diseño global, impresión local. Las dos tecnologías que más nos van a afectar después de esta crisis va a ser cadena de datos o blockchain e impresión en 3D. Y este país no sé si está utilizando las suficientes oportunidades que se nos están dando con el talento joven y reconversión de talento para entrarle a ese tipo de soluciones. Y yo creo que hay una oportunidad muy grande ahí. Esta crisis nos da un gran reto, pero nos da grandes oportunidades. Y si no las estamos dispuestos a tomarlas, pues yo creo que nos vamos a meter en un zapato más grande del que estamos hoy. Qué interesante escucharte, Gustavo, como enfocamos tanto en tecnologías y soluciones que van creciendo y efectivamente las tenemos que aprovechar, pero yo siempre advierto y puntualmente se los he advertido a ustedes dos, pero se los comparto a quienes nos escuchen, también hay que considerar las necesidades, esas necesidades exponenciales que ahora mencionabas, Álvaro, especialmente en tiempos de pandemia en donde la propagación es exponencial, pero además de las soluciones exponenciales, ver de dónde surge esa necesidad, cuál es el punto cero, el T sub cero, donde comienzan las cosas y el origen de cada una de estas necesidades. Y a mí me ha gustado, y lo he compartido con ustedes antes, ver cómo una de las claves para poder promover este pensamiento exponencial es, al igual que el virus, ojalá de una manera más positiva, una propagación exponencial de la educación y la formación de jóvenes, de adultos incluso, pero que se realice de forma que no piensen linealmente, es decir, que vayan más allá de las capacidades a las cuales hemos estado acostumbrados. Entonces, si hablamos de tecnologías emergentes, si hablamos de tecnologías establecidas, incluso que ya no son emergentes, ¿cómo las propagamos exponencialmente? Y a mí me ha impresionado, como mencionábamos antes, las redes sociales son una buena herramienta para conectarnos exponencialmente. Si yo conozco a Álvaro y Álvaro conoce a 3 personas y esas 3 personas conocen a 6 personas, indirectamente todos estamos conectados exponencialmente y podemos lograr ese nexo comunitario, esas tribus, virtualmente, ni siquiera tienen que estar a la par nuestro. Pero incluso más allá de eso, la exponenciación que se puede generar a partir de trabajar juntos, creo yo que debemos de propagarlo un poquito mejor. Comparativamente, siempre me ha parecido gracioso cómo conversando con mis tías, conversando con mi abuelita, ellas de memoria saben quién vive a dónde, quién es vecino de quién, cómo funciona, en mi caso, mi pueblo natal es Santa Ana, y conocen absolutamente a todo el mundo allí. Y yo solo me imagino cómo estamos desperdiciando la capacidad de tener nuestras redes sociales, que son exponencialmente más amplias y más vastas y con más potencial que las redes que formaron a lo largo de los años mis queridas tías y mi abuelita, pero nosotros como que no lo vemos, lo tomamos como una rutina más del día a día, nada más revisar Instagram, revisar WhatsApp, revisar Facebook, mientras que yo estoy seguro que si les pregunto a estas señoras cómo está el hijo de fulanita, van a saber y se enteraron la semana pasada y resulta que tal cosa, resulta que está trabajando en esto. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar la exponenciación de las redes sociales para propagar el mismo pensamiento exponencial? Claro, eso es maravilloso porque nos adentra de lleno en el tema de la cuarta revolución industrial que ya Gustavo nos había dado una pequeña pincelada. Yo creo que el tema de la cuarta revolución industrial como, como una caja de herramientas para solventar o atender o hacerle frente a muchas de las necesidades exponenciales que Luis Diego acaba de mencionar, deberíamos de tocarlo
en una conversación aparte y hablar solo de cuarta revolución industrial, porque en los minutos que nos quedan a mí me gustaría mucho que retomáramos la conversación con la que empezó el día para nosotros, que era cómo hacemos para conectar de la manera más eficiente posible a los productores de alimentos con los consumidores de alimentos sin tener que encontrarse en aglomeraciones que fomentan la epidemia del coronavirus. O sea, ¿cómo hacemos para imaginarnos un ejercicio de comercio electrónico que no necesariamente tiene que ser una aplicación donde hay que registrarse y hay que construirla, sino cómo hacemos para utilizar esas herramientas que mencionaba Luis Diego para conectar lo antes posible al que está produciendo alimentos y que tiene una necesidad que es colocarlos en el mercado, que alguien se los compre para seguir produciendo, y al consumidor que necesita comida y que en algunos casos tiene desafíos como los que comentábamos ahora temprano, de que se va a ver limitado en su capacidad de compra, en su capacidad de pago. Y ahí creo yo que tenemos que empezar a pensar activamente en soluciones de cuarta revolución, pero en específico en este caso, en los minutos que nos quedan, ¿ustedes qué pensarían? Yo veo algo que hemos estado hablando. Ya marketplace o en mercados digitales es algo que existe. Facebook lo ha explotado tremendamente. En este momento tenemos todas las herramientas para poder configurar un marketplace, o sea, un pequeño mercado de alimentos donde la gente pueda colocar fácilmente cuál es su oferta de alimentos, frutas, verduras y conectarlo con la gente que quiera hacer esas compras. Hay métodos de pago ya, PayPal, las mismas tarjetas de crédito, el cash, el Simpe móvil, o sea, no hay excusa por donde no. Y podemos utilizar plataformas de distribución. Y hay gente que no le gusta mencionarlo, pero hay que decirlo. Hay 35,000 personas que viven de Didi y Uber que en este momento han visto minados sus ingresos. Utilicemos a esta gente. Podemos conectar gente con gente. O sea, los recursos tecnológicos están. Yo creo que podríamos hacer esos abordajes de ver quién está produciendo qué, colocarlo en un mercado digital, ese mercado conectarlo con distribuidores. No necesariamente tienen que ser camiones grandes. Hay otra gente que se llama pick-up aquí en Costa Rica, que es de carga. O sea, poner a mover a esta gente, porque lo que no podemos permitirnos en esta pandemia, en esta crisis, es que la gente se quede sin hacer nada. Eso es un caldo de cultivo para problemas más grandes y exponenciales si no los estamos viendo. El gobierno está haciendo una muy buena labor colocando la crisis, pero no puede ver todo. Y es donde lo mencionaron tanto vos como Luis Diego. ¿Cuál es nuestra contribución ciudadana para poder que esas interconexiones se den rápidamente y que la gente pueda estar ocupada y ganándose el sustento para mantenerse en estos meses de turbulencia? Es importante que logremos atacar esta conectividad de la que habla Gustavo, de dos frentes paralelos, simultáneos y que son de la hora, no son del futuro. Están muy a la mano. Todos estamos conectados por vías físicas, entiéndase calles, y estamos conectados por vías virtuales, entiéndase la población costarricense. Yo creo que ya estamos superando hasta que cada quien tenga hasta dos líneas incluso, una para mandar mensajes, otra para navegar y ahí hacer combos con los diferentes operadores. Entonces, conectividad virtual no nos falta. Lo que nos falta es ordenar las capacidades que tienen esos dos rumbos, esas dos avenidas de comunicación y saber utilizarlas correctamente. Cuando el gobierno en los últimos meses ha hablado de movilidad urbana, ha tenido un discurso muy acertado, pero solo estaba atacando la parte de movilidad física, cómo movemos personas y cómo movemos bienes, mientras que estamos dejando de lado cómo movemos información y cómo integrarla efectivamente a ese movimiento físico. Entonces, lograr esa combinación de que la información se mueva correctamente, ordenadamente, para hacer el mismo ordenamiento en el movimiento de bienes y en el movimiento de personas es indispensable. Ojo ahí, nada más para cerrar este comentario con la pandemia, porque en la pandemia queremos reducir la cantidad de movimiento de personas. Entonces, ¿qué tal si fortalecemos el movimiento de bienes y fortalecemos la capacidad de movimiento de información a través de medios virtuales? Me recuerda
la época del 2008, cuando eh, había dos grandes sistemas de fútbol en el mundo, el sistema español y el sistema estadounidense, que de hecho se enfrentaron en una final, ya no recuerdo la final de qué, pero se caracterizaban porque en una de ellas lo que se movía era la bola y en otra de ellas lo que se movía eran los jugadores. Y entonces se enfrentaron los dos sistemas y los voy a dejar con la intriga de cuál ganó, pero es muy interesante porque lo que Luis Diego está sugiriendo es que movamos más la bola y menos las personas. Nos ganó el tiempo, pero creo que definitivamente tenemos que volver porque no hemos explorado a fondo todo lo que la cuarta revolución industrial le aporta a la pandemia, a la crisis, sobre todo al consuelo que necesitamos como ciudadanía. Y por consuelo lo que quiero decir es la capacidad de tener serenidad para actuar ahora. Y eso es indispensable. Si nosotros creemos que de esto vamos a salir adelante sentados en el sofá o tomándonos una birra, estamos completamente equivocados porque de esto salimos trabajando todos juntos, ¿verdad? Y como lo dijeron ustedes ahora, un último pensamiento que quieran compartir antes de terminar. Solidaridad, empatía y pensamiento exponencial y positivo es lo que tenemos que tener todos los días en la mesa como desayuno. Que estemos separados por barreras físicas no quiere decir que no nos podamos acercar de una manera importante, ya sea emocional. Gracias a Dios tenemos estas tecnologías y discutir los temas que nos están afectando para llegar a soluciones conjuntas es importante. Muchachos, muchísimas gracias. Como siempre, aprendo demasiado de ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Gracias, nos Gracias, Álvaro, vemos. igual. Álvaro.